Pues muy buenos días a todos. De parte de la Universidad del Rosario, del programa de Psicología, una muy cálida bienvenida a todos ustedes. Es un gusto ver acá psicoanalistas de diferentes ciudades, estudiantes, interesados y amigos del psicoanálisis, así que a todos muy bienvenidos. Hace 6 años estuvo Gustavo Stiglitz acá en la Universidad del Rosario dando una conferencia sobre el amor en psicoanálisis. Hoy pasamos al pudor en psicoanálisis, ya veremos ese tránsito. Y pienso que son dos momentos muy interesantes y es realmente un gusto y un privilegio poder contar con tu visita acá. Gustavo Stiglitz es médico psiquiatra, psicoanalista. Es actualmente el presidente de la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires. Dentro de sus campos de interés particular, yo rescataría su interés por la formación de los psicoanalistas, su interés por el análisis y la práctica clínica con niños. Ha estado varias veces en Colombia y pues es un verdadero privilegio que en esta visita a la ciudad pases por acá, así que pues una muy cordial bienvenida y buenísimo que estés acá. Quiero, antes de darte la palabra, pues contar que Gustavo viene invitado por la nueva Escuela Lacaniana y que el día de mañana va a estar dando un seminario muy interesante. Están todos pues muy invitados a quienes lo quieran tomar, se pueden acercar a mí o algunas de las personas que están acá en la primera fila. Es un seminario específico sobre el tema de interpretación y pulsión. Creo que va a ser una jornada muy interesante, así que aquellos de ustedes que no se han inscrito todavía y les interese, están muy bienvenidos. Hay un precio especial para estudiantes, aún tenemos creo algunos cupos, así que unos poquitos cupos, así que si hay algún interesado por ahí, pues por favor que se acerque. Gustavo, te doy la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. El que se siente honrado soy yo. Para mí siempre es un gusto estar en distintas sedes de la ANEL, que es una escuela muy pujante, joven y pujante, y especialmente en Bogotá. Bueno, así que agradezco la invitación. Lo que les voy a contar hoy, iba a empezar diciendo que me da un poco de vergüenza, pero no quedaba bien hablar del pudor y que me da vergüenza. Parte del encuentro con una referencia, con una cita de Lacan en el seminario 12. Entonces primero les voy a comentar algo que me hace pensar la cuestión de leer a Lacan. Y yo creo que leer a Lacan es una especie de aventura. Es una aventura de la que nunca se sale indemne. Siempre hay alguna consecuencia. Ya sea porque uno aprendió algo nuevo, o porque se encuentra con un límite con lo que no sabe, o ya sea por las incidencias que esa lectura va a tener en la práctica, atendiendo pacientes, o la incidencia que va a tener en los controles, pero nunca hay la sensación de indiferencia cuando se lee a Lacan. Siempre hay consecuencias. Y como les decía, no solamente a nivel del saber, sino también a nivel de la práctica y del progreso del propio análisis. ¿Quién no ha encontrado cuando lee algo que Lacan le habla a uno? ¿No? Si esto me pasa a mí, o yo pensé en esto. ¿Y quién no ha llevado enredos con la lectura de Lacan al propio análisis? Es decir, es una lectura que siempre tiene consecuencias. Es una lectura que también exige soportar, enfrentarse al límite de lo que no se sabe. Tanto de lo que uno no sabe como lo que el texto no termina de responder. En ese sentido, el campo freudiano, del cual la nueva escuela lacaniana forma parte, es un espacio como para transitar ese límite entre lo que sabemos y lo que no se sabe con otros, ¿sí? Y no en soledad. Porque
Cuando se lee no es cuestión de que uno responda con un delirio epistémico propio, solo, sino que se ponga a trabajar con otros. Entonces, otra característica de la lectura de Lacan es que exige interlocución, exige lazo que ligue a la soledad de cada uno con la de los otros, y entonces se produzcan elaboraciones colectivas. De esta manera se impulsa un trabajo que aloja a la producción de cada uno, pero en el seno de una comunidad analítica. Entonces, leer a Lacan y leer las producciones de los colegas del campo freudiano con la orientación que le da a esa lectura a Jacques Miller es una manera también de mantener un lazo entre miembros de la escuela, de hacer existir el psicoanálisis en las distintas ciudades y orientar las curas que conducimos. Entonces les voy a presentar uno de esos efectos de lectura, por lo menos en mí. La cita es un párrafo del seminario 12, la clase del 19 de mayo de 1965. El seminario 12 lleva por título Problemas cruciales de psicoanálisis. Y dice así: un saber se refugia en alguna parte, en ese lugar que podemos llamar de pudor original. Retengan esto de pudor original, respecto del cual todo saber se instituye en un horror infranqueable, en relación con ese lugar en donde yace el secreto del sexo. El sexo, en su esencia de diferencia radical, se mantiene intocable y se rehúsa al saber. Bien, hasta ahí esa cita. No nos asustemos, la vamos a ir viendo de a poco. Para tener una idea del alcance de esta referencia, porque en esta referencia hay implicado un salto en la elaboración de Lacan, vamos a tener que ubicarla, por un lado en el contexto de la clase y por otro lado en el contexto de la enseñanza de Lacan. Plantea, eso es evidente, una cierta relación entre el sexo y el saber, ¿sí? Y que el saber se instituye en torno a un agujero en el saber, algo que no se puede saber y que es lo que en la referencia llama el secreto del sexo o el horror infranqueable, y también va a ir a ese lugar el pudor original. Por eso les decía que retengan ese binomio pudor original. Es lo que más llamó mi atención. ¿Por qué original? Y van a ver que ahí está el punto de viraje. La clase de ese seminario comienza situando un problema crucial, que es la relación que hay entre el sujeto del inconsciente, el saber y la sexualidad. Y dice que la sexualidad siempre alberga un punto de no saber. No se puede saber todo de la sexualidad. Les digo muy sencillamente por qué no se puede saber todo de la sexualidad. Después nos vamos a adentrar más en esto. No se puede saber todo de la sexualidad por la sola razón de que yo no tengo ni idea y nunca voy a tener la idea de cómo vive la sexualidad una mujer, por ejemplo. No yo, ningún hombre. Pero no solo cómo vive la sexualidad una mujer. No tengo ni idea, ni jamás la voy a tener, de cómo goza otro cuerpo, del sexo que sea. Entonces, es por esa sencilla razón que hay algo de la sexualidad que es imposible de saber. Y dice que ese punto de que no se puede saber en relación con la sexualidad es uno de los estribos de puente alrededor del cual gira esa relación triple entre sujeto, sexo y saber. Entonces, hay una relación triple entre sujeto, que siempre es sujeto del inconsciente, sexo y saber. Hay un saber sobre el sexo, ¿sí? Pero que se interrumpe, vamos a ponerlo así, que no todo ese saber se interrumpe en un punto, en el punto en que no se sabe cómo goza el otro cuerpo. Y el sujeto queda siempre indeterminado en relación con ese saber, porque llega a un punto en que no puede saber más. Es sobre este agujero en el saber sobre el sexo
que todo el saber se constituye. Lo interesante es que se constituye todo un saber, pero que no se obtura ese agujero de no saber. Por eso decimos, la sexualidad siempre alberga un punto de no saber. Y Lacan aclara, agrega que es un estribo de puente, ese punto de no saber. Bueno, gracias. ¿Qué es un estribo de puente? Es un concepto arquitectónico. Es un punto en un puente que sirve de apoyo, que contiene por un lado la tierra que está al costado del puente, sostiene también el puente, sostiene la carga del puente, sostiene los extremos del puente que empujan. Es decir que hay un puente, hay una carga, hay tierra, hay materias heterogéneas entre sí. El estribo de puente es un artificio, un artefacto que articula y estabiliza materias totalmente heterogéneas, como puede ser la sexualidad, el saber y el sujeto. Lacan plantea entonces qué relaciones va a haber entre estos tres, articuladas en torno a ese vacío central. Ese vacío central es lo que él va a llamar más adelante, que ha provocado mucho malentendido y mucho enojo incluso, va a llamar no relación sexual. Hay un punto central en la estructura de todos los seres hablantes que Lacan llama no relación sexual y que es que justamente es imposible saber todo sobre la sexualidad. Esa diferencia radical entre el sexo de uno y de otro se rehúsa al saber. Entonces, no hay un saber, pero sí hay interpretación de eso. Y la interpretación, como cada uno interpreta ese punto de no saber, es el fantasma. Cada uno interpreta a partir de su fantasma ese secreto del sexo. No es la primera vez que Lacan se refiere a un punto tan central de la teoría analítica, diciendo que alberga un secreto. Hay un secreto escondido, dice él, de la sexualidad. Si ustedes recuerdan, en el seminario 6, por ejemplo, que lleva por título El deseo y su interpretación, ahí Lacan dice que va a revelar el gran secreto del psicoanálisis. No un secreto, el gran secreto del psicoanálisis. ¿Y cuál es ese gran secreto del psicoanálisis? Que no hay otro del otro. Es decir, que no hay una garantía. No hay algo que venga a garantizar el campo del otro. Ya podemos entonces vislumbrar en qué va a consistir el secreto del sexo. No hay una verdad única sobre el sexo. Siempre hay un punto imposible de decir. Pero, les decía recién, se puede interpretar. Y en eso consiste el trabajo del inconsciente de cada uno. Interpretar la relación que el sujeto tiene con la falta de saber sobre el sexo. Me interesa esta idea. Hay una vacuola de saber en relación con el sexo. ¿Se entiende eso? Hay un punto que es vacío. Y ese punto es el que cada uno tiene que interpretar. Y les voy a comentar un ejemplo muy... A mí me interesó de cómo interpretar. Por ejemplo, en Japón. En Japón existe lo que se llama la cultura Iki. ¿Sí? La cultura Iki es una práctica, es un estilo de vida casi, de educación, de gusto. Consiste básicamente en hacer comparecer una cierta dosis de erotismo y de sensualidad, pero bajo una serie de reglas y de códigos que funcionan y regulan los afectos, las emociones, con ciertos ideales estéticos. Esto está clásicamente relacionado con la geisha. Lo fundamental en la cultura Iki y en la práctica Iki es el borde entre lo que va por los carriles del gusto erótico y un más allá que queda solo como sugerido.
tiene que ver con la sensualidad, con la sutileza. La protagonista del Iki, les decía, es la geisha. Hay todo un saber establecido sobre, por ejemplo, cuáles son los colores que conviene usar para que esta sensualidad se transmita. Gris, marrón y azul oscuro, les cuento. No sé si... no son muy lindos, pero bueno. Entonces, en esta cultura Iki, en esta práctica, el erotismo se insinúa, pero de una forma velada. Sugeridos, pero nunca se hace una mostración del sexo. ¿Sí? Hay ciertos detalles que se dan a ver y otros que están velados. Por ejemplo, lo más sensual, lo más Iki, para llamarlo de alguna manera, es la imagen del pie menudo, blanco, desnudo, dentro del sueco negro laqueado, en la nieve, si puede ser. Fíjense cómo es un blanco sobre negro, elevado al máximo contraste posible, es decir, es marcar un borde. El secreto de la práctica Iki del erotismo es llegar a marcar ese borde. Está en las antípodas del porno, absolutamente las antípodas del porno, ya que contrariamente al Iki, el porno es una larga de partes del cuerpo colisionando entre sí, repetitivamente, sin ningún tipo de ficción. Podríamos decir, hay mucha fricción, no hay nada de ficción, no hay ninguna sugerencia, no hay ninguna sutileza. Miller, en la conferencia que dio en el 10º Congreso de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, decía respecto al porno que es un fantasma filmado con la variedad apropiada para satisfacer los distintos apetitos perversos en su diversidad. Dice perversos no refiriéndose a la perversión, sino a la perversión propia de la sexualidad humana, en tanto el abordaje del cuerpo del otro solo es en relación con alguna parte, nunca hay una relación total. En ese sentido, el deseo humano tiene un rasgo de perversión, podemos decir. Entonces Miller agregaba, en esta misma línea, que no hay mejor muestra de ausencia de la relación sexual que el porno. Parece una paradoja, pero en el porno son cuerpos entregados a engancharse y desengancharse y no dicen nada de que es una relación sexual. Si algo queda fuera de eso, es justamente la castración, que es lo que permite lanzarse al cuerpo del otro en el amor. Esta sería una manera de tratar el vacío de saber en relación con el sexo, con imágenes de escenas en las que justamente el pudor es el gran ausente. En la escena el pudor está ausente, pero no necesariamente en el que goza de esa escena. Entonces, llegamos al porno cuando señalamos que la verdad del sexo es imposible de decir, pero sí se puede interpretar y que ese es el trabajo del inconsciente. Este trabajo consiste en el intento de que la verdad se inserte en el saber. Es decir, uno tiene un saber ya constituido, pero hay que ver cómo la verdad de cada uno se inserta en ese saber. Cosa que siempre se hace de manera incompleta, es decir, la verdad nunca emerge toda, nunca se puede decir toda, siempre se escurre entre los significantes de la cadena del saber inconsciente. Entonces, es entre esos significantes que ese sujeto va a quedar indeterminado. Entonces tenemos el sexo, que no se puede saber todo, el saber que trata de decir sobre el sexo, pero que queda interrumpido porque hay un inabordable, y el sujeto que queda indeterminado en ese saber, porque la verdad no entra del todo ahí, queda existente. La única certeza que tiene el sujeto, en todo caso,
es que es la señal que hay un residuo de esa falta de saber. Sujeto y saber se reúnen en el punto de rechazo al saber sobre el sexo. ¿Se entiende eso? Si hay una relación entre el sujeto del inconsciente y el saber sobre el sexo, es el punto en que no se puede avanzar más en ese saber. Ahora bien, ¿por qué original? Preguntábamos al principio. ¿Por qué Lacan se refiere al pudor como pudor original? Quiere decir que hay uno que no lo es. Hay otro pudor, entonces. Se puede decir que en Lacan hay un concepto de pudor antes del seminario 12, con esta cita que yo les leí al principio, y un concepto de pudor posterior al seminario 12, o que nace en el seminario 12 y que luego se va complejizando. La primera idea del pudor es la que está escrita o la que existe en la relación con el otro, ¿sí? Mientras que la segunda idea de pudor es sin el otro. Y por lo tanto, este viraje entre un pudor con el otro y un pudor sin el otro no es sin relación con el pudor al inicio de un análisis, que es con el otro, y el pudor al final de un análisis, que es sin el otro, ¿sí? Quiero decir que siguiendo las variaciones del concepto de pudor en la enseñanza de Lacan, podemos seguir también la relación con ese más allá de la relación con el pudor, digamos, por ahora, al inicio y al final del análisis. Me voy a referir entonces, para el primer pudor, al sentimiento de vergüenza. La referencia acá es el seminario 1, que lleva por título Los escritos técnicos de Freud, y que es del año 53. En ese seminario, Lacan se basa en un pasaje del libro de Sartre, de la obra de Sartre, El ser y la nada, que comenta muchas veces, en donde se puede ubicar el pudor en relación con la mirada del otro. De ese pasaje dice Lacan: es el momento en que alguien que está esperando por una cerradura, tiene la sensación de que va a ser descubierto. No es que lo han visto mirando, sino tiene la sensación de que lo van a ver mirando. Y dice Lacan: toda la fenomenología de la vergüenza, del pudor, del prestigio, del temor particular engendrado por la mirada, está allí admirablemente bien descrita. Se refiere entonces al momento en que alguien que espía supone que está a punto de ser descubierto en su vocescópico. Es que simplemente escuchó unos pasos que se acercaban, no vio a nadie, pero eso ya es suficiente para hacer existir y sentir la mirada del otro, para hacerse objeto de esa mirada del otro, lo que causa la vergüenza de verse visto gozando, ¿sí? Entonces ese es el lado vergüenza del pudor, el lado del pudor que está ligado a la mirada del otro, a ser descubierto gozando por la mirada del otro. Esta dimensión del pudor consiste en el sentimiento de vergüenza ligado a la mirada de un otro imaginado por el sujeto, articulado al secreto del sexo bajo la forma de la castración femenina. Espiando, querer ver qué es eso que no hay, qué hay en ese lugar en lo que no hay, es pescado el sujeto y aparece el sentimiento de vergüenza. Imagina ser visto en ese momento. El otro entonces adquiere aquí el estatuto de mirada supuesta, vía por lo que el sujeto lo hace existir a ese otro, le da consistencia. Ustedes saben que en un primer momento para Lacan el otro nos preexiste, ¿sí? Y a partir del análisis, del trabajo de reducción en un análisis, ese otro se reduce a un objeto. Pero en un segundo momento Lacan dice: el otro no existe, el otro es una construcción a la que cada sujeto le da consistencia a partir de su fantasma. Entonces se invierte la cuestión. A partir de la relación con el objeto mirada, este
personaje del ser y la nada constituye un otro que lo mira. Por eso digo, es el momento en que se hace existir y se le da consistencia a un otro a partir del objeto mirado. Es la dimensión del pudor que está al servicio de velar la castración, lo que Lacan pone en primer plano en este momento. Es una dimensión claramente expuesta por un analizante que se recuerda visto mirando a su madre desnuda, quien lo mira y que él interpreta un rasgo particular en esa mirada. La interpretación fantasmática de la mirada materna vela el verdadero encuentro con la castración. Es decir, no hay la escena de él mirando, sino la escena de él visto como mira. ¿Se entiende? La interpretación fantasmática de la mirada materna vela el verdadero encuentro con la castración, con lo que no tiene nombre, para hacer de barrera la angustia como respuesta a lo real. Esto va a determinar el estilo del analizante en el encuentro con el otro sexo. Siempre se va a encontrar ese tipo de mirada. Sigamos un tramo el trabajo analítico de este analizante, porque vamos a llegar a ver la otra dimensión del pudor, que es el pudor como litoral. Vamos a llamarlo así, el pudor como litoral. O el pudor como original. Una vez aislada esta escena en donde él es visto mirando, lo que vela el verdadero encuentro con la castración, las varias perspectivas de esta escena fundamental, las vueltas dichas en el análisis para merodearla, para encontrarle las distintas perspectivas, concluyen con un nombre para lo que vio y que era indecible. Un nombre inventado por el analizante. Es un significante sin ningún sentido para él. Un verdadero S1, solo, fuera de sentido pero no fuera de discurso, que nombra lo que no tiene nombre en el conjunto de sus significantes, es decir, es una verdadera invención. Es una originalidad de este analizante que nos lleva al pudor original planteado por Lacan. Acá ya no se trata de vergüenza ni de mirada del otro, sino de un borde entre lo indecible y lo decible, y no un fantasma que vela la castración, el borde ese que les ilustraba con el piecito de la cultura Iki. No es el fetiche extraído del cuerpo, es el pie señalando un borde. Un borde, podemos decir, entre la sexualidad regulada por el falo y lo que está más allá. Entonces, no estamos ahora al nivel de un no querer saber, sino en el borde de la defensa ante lo indecible y sin otro. En el mismo lugar en que el sujeto de la vergüenza de Sartre experimentó su propia afanisis ante la mirada del otro en la escena infantil, en ese mismo punto crucial aparece ahora la invención de un S1 que detiene su errancia ante el puro defecto del sexo. Yo decía, el sujeto queda indeterminado frente al defecto del sexo, frente al agujero del saber, y erra. Erra quiere decir va inventando distintas ficciones. Lacan afirmó en el seminario 7, la ética, que es la cura la que debe producir el pudor, a falta del cual no habrá salida posible en lo concerniente a la sexualidad femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que la cura es la que debe llevar a ese borde, más allá del pudor de la vergüenza. De padecer la vergüenza y la afanisis ante la mirada del otro, estrategia del sujeto para hacer existir a ese otro, que se salda con el rechazo del punto de horror al saber, a la invención de un límite ante el vacío central que hace imposible nombrar la diferencia sexual radical. Es decir, son dos respuestas frente al mismo punto vacío. Una es velarlo y la otra es ir hasta el borde.
podríamos decir antes el pudor que el vacío, por supuesto. Podemos aproximar también al pudor a la letra y a la errancia. Podemos decir que lo que Lacan llamó el estribo en esta cita, que es lo que juntaba distintas materias heterogéneas, en el último Lacan, ese estribo es la letra, que sirve de apoyo y de litoral entre materias heterogéneas. El pudor original funciona como tal. Cuando digo litoral, quiero poner el acento en la diferencia entre litoral y frontera. Es una diferencia conocida en la obra de Lacan. La frontera es la frontera entre dos campos homogéneos, ¿sí? Por ejemplo, entre dos países. En los dos países hay tierra, hay montañas, hay personas, hay animales, hay monedas que circulan, ¿sí? Se puede pasar la frontera de un lado al otro, se puede intercambiar la moneda, porque son dos espacios homogéneos. En cambio, cuando se trata de litoral, son dos espacios heterogéneos, no tienen relación entre sí. Entonces, el pudor tiene esa función de litoral, de hacer de borde entre dos espacios heterogéneos. Hay un equívoco muy fecundo de Lacan en el Seminario 21 que se llama los no incautos yerran. Les non-dupes errent. El equívoco que usa Lacan ahí es les non-pud errent, que quiere decir los no púdicos erran. En castellano nos quedaría los no incautos yerran y los no púdicos yerran. Es decir, que el pudor, de alguna manera, es un orientador contra la errancia. Los no incautos yerran tanto como los no púdicos yerran. Atravesar la barrera del pudor como guardián del vacío de saber en cuanto a la pulsión y a la no relación entre los sexos no es sin consecuencias a la hora de abordar lo real de la sexualidad femenina. La melancolía está ahí como testigo de lo que ocurre cuando ese pudor guardián no existe, es decir, el sujeto se identifica con el desecho. Finalmente, el pudor es una de las piezas fundamentales en el tratamiento del recurrente problema de Lacan, que es cómo articular lo que responde en lo simbólico del ser hablante con el vacío de la pulsión. En ese sentido, el pudor señala el punto límite entre el saber y el horror de saber como manifestación de lo real como imposible. Apunta a lo irrepresentable, al lugar de aparición del objeto A como sustancia episódica, en oposición a la obscenidad del porno y a la sociedad de la transparencia. El pudor, pensado así, no es ni mostración errante ni velo engañoso. Es presencia de un borde escrito en el cuerpo ante el desfallecimiento del sentido. Y ese borde es la posibilidad de saber hacer con lo que no hay, con ese saber que no hay. Se entiende entonces que esta perspectiva del pudor esté presente en el final del análisis y que los testimonios de los AE den cuenta de ella. El testimonio de los analistas de la escuela dan cuenta de ella. El final del psicoanálisis comporta, sí o sí, confrontarse con el pudor, como barrera, como borde, ante lo real del goce femenino. No llegar hasta ese borde deja afuera el campo de la sexualidad femenina. El pudor como barrera no es para defenderse de la sexualidad femenina, sino que es el medio para merodearla y hacer la experiencia del no todo, de arreglárselas con la castración. Cuestión fundamental para cada caso, uno por uno, para cada psicoanálisis, pero también cuestión fundamental para tratar los temas de una escuela de psicoanálisis. Bueno, hasta ahí. Espero escuchar alguna pregunta, porque si no, quiere decir que no se entendió nada. Gracias, Gustavo. Pues justamente tenemos espacio para preguntas, así que le doy la palabra a ustedes.
Sí, allá hay una primero. Yo, sí, no tenemos, tal vez si te acercas, si pudieras, para que oigamos todo. Muchísimas gracias por lo que nos ha hablado y el ejemplo que toma de la cultura japonesa, que es supremamente ilustrativo. Me resonó lo que usted trae acerca del pudor con algo que me parece que a veces circula y que me parece problemático en cuanto a su transmisión, y es la cuestión del saldo cínico del análisis. Muchas gracias. ¿Quieres que recoja algunas preguntas? Gracias. Creo que es en una nota sobre la vergüenza que Jacques-Alain Miller hace una diferencia entre pudor y vergüenza, por cuanto la vergüenza es el sentimiento después de que se violó el pudor, mientras el pudor es una anticipación, un gesto de anticipación para evitar la vergüenza. Y también me evocó tu trabajo una frase enigmática que de pronto por ahí ya comienza a tener luz a partir de tu exposición, y es que Lacan en uno de los seminarios del final dice que si bien el psicoanálisis no está en la perspectiva de lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo que sí podría llegar a ser una virtud analítica es el pudor, y lo escribe en mayúscula, sostenida, todas las letras en mayúscula. Entonces, de pronto puede ser en la perspectiva del segundo pudor que acabas de denunciar, porque no es el velo del fetiche, la cortina detrás de para velar la castración femenina, ni tampoco es el velo de la feminidad como mascarada cubriendo lo que no hay, sino un sentimiento muy distinto que ahora tú enuncias. Pero me quedó un poco en enigma la relación con la letra. Si pudieras decir algo, gracias. Bien, otras preguntas. Vamos con estas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, el saldo cínico es un problema en el final del análisis. Por eso es que el pudor es importante, es muy importante en este momento tomarlo en el sentido. Voy a ir respondiendo, comentando a los tres a la vez, me parece. El pudor hacia el final, en relación con el comentario de Mario también, que no es ni fetiche, que obtura la castración, ni mascarada en el sentido de que vela, sino escritura de un borde, por eso digo que está en el lugar de la letra. Es fundamental ese borde para como tratamiento del posible saldo cínico, para evitar el saldo cínico, ¿sí? Porque si no, atravesar esos bordes tiene muchas y funestas consecuencias, podríamos decir, ¿sí? De las cuales, bueno, puede estar el saldo cínico, pero también puede estar la melancolía, ¿sí? Donde ya no hay nada que frene en la relación con el objeto. En ese sentido, Mario decía que está en el lugar de la letra porque marca el litoral, ¿sí? Porque marca el borde entre esos dos campos heterogéneos. Y lo que vos traes de la nota sobre la vergüenza de Miller es como tomar otras dos caras, ¿no?, del pudor, me parece. Vos decís, es la vergüenza cuando se traspasa el pudor, ¿sí?, y el pudor como anticipación para evitar la vergüenza. Son dos perspectivas distintas. Y hay otro par de perspectivas, que es
el pudor como en su costado de vergüenza cuando es visto gozando, ¿no? Y el pudor en este costado de letra que marca el borde entre, podemos decir, lo fálico y lo más allá. En la pequeña viñeta que transmití se ven muy claramente estas dos caras de la vergüenza y del pudor. Como en la escena infantil aparece lo que vio, aparece lo que ve la visión de la castración materna, velado por el objeto mirada, por la mirada de la madre, ¿sí? Tapón, vergüenza de ese niño, y como en un segundo momento un significante inventado que solo le sirve a él, que no quiere decir nada, puede escribir algo que ya no es velar lo que vio, sino escribir lo que hace borde entre lo que él puede saber y lo que es indecible del sexo. Sí, allá al fondo de todo. Sí, no sé si te acercas, al menos de que tengas un bozarrón. Porque no sé va a ver. Ya que viniste hasta ahí, acércate. No tengas vergüenza. Te quería preguntar si es posible para ti, o si lo podemos pensar así, el bien decir, como un saldo correlativo al pudor sin otro. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre que tengamos presente que un bien decir determina un hacer, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me puedo apartar un poquitito, pero tiene que ver. Si es cierto que Lascano es freudiano, ¿en qué difiere Lascano de Freud? Una. Y la segunda, el origen histórico de la vergüenza. Gracias por la pregunta. Empiezo por el origen histórico de la vergüenza. Imposible de determinar. Podríamos pensar que desde que hay seres hablantes. Y además, a los analistas hemos decidido, con Freud incluso, ¿no? Hemos decidido dejar de lado el tema del origen. No sirve saber el origen. Porque aparte hay distintas hipótesis, entonces si hay más de una hipótesis es que nadie lo sabe. Si nadie lo sabe, no vale la pena entretenerse con eso. En todo caso, busquemos los efectos, las consecuencias, cómo aparece eso en la clínica, ¿sí? O sea que, más que el origen de la vergüenza, nos interesa cómo se manifiesta en la clínica. ¿Y en qué difiere Lacan de Freud? Es una pregunta muy interesante, porque podríamos decir en muchas cosas y en muy pocas. Depende también de los momentos. Usted sabe que Lacan hace su entrada en el psicoanálisis reivindicando a Freud y por lo tanto nombró toda la primera época como retorno a Freud. Es decir, durante la primera época de su enseñanza él decía: lo que yo hago es un retorno a Freud. Pero lo que hizo fue formalizar, quizá poner en términos lógicos algunos conceptos freudianos, por ejemplo el del padre. Freud se dedica a salvar al padre en una sociedad que estaba en decadencia. Lacan lo que hace es hablar de la metáfora paterna, es decir, de la función del padre, no de los papás,
de carne y hueso, sino de la función que cada uno ahí debía sostener. Entonces, hay momentos en que Lacan es muy freudiano. Él decía: yo soy freudiano, ustedes sean lacanianos si quieren. Hay momentos en que es muy freudiano y hay momentos en que se separa radicalmente de Freud. Finalmente, al final de la obra de Lacan, hay como un segundo retorno a Freud, porque el síntoma lacaniano viene al lugar de la pulsión freudiana, es decir, con una pata en lo simbólico, una pata en lo real. Y también porque retoma un tema freudiano que es el de los restos analíticos, el de los restos transferenciales. Así que en distintos momentos de la obra de Lacan usted va a poder leerlo más próximo a Freud y más lejano de Freud. Le criticó, por ejemplo, mucho la estructura de las asociaciones de psicoanálisis que Freud fundó, que estaban asentadas en un padre, y que generó toda una serie de conflictos. Le criticó también por momentos dejarse orientar demasiado por los mitos, pero finalmente vuelve al mito, el mito freudiano de las pulsiones, retomado por Lacan. Así que ya le digo, hay momentos en donde lo va a poder leer muy freudiano y momentos en donde lo va a poder ver que se aleja, como por ejemplo en el tratamiento, en la elucidación de la psicosis, ¿no? Digamos que para pensar el campo de la psicosis, Freud se sirvió del caso Schreber. Lacan se sirve del caso Schreber, pero también se sirve de Joyce. Eso marca una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque es pasar de una clínica que está centrada solamente en torno al nombre del padre a pasar a otra clínica en donde hay que ver cómo cada uno se las arregla sin ese nombre del padre, qué inventa cada uno para arreglárselas sin ese nombre del padre. Así que es freudiano y no es freudiano. La pregunta que se me ocurre es esta. Si en estas letras SSS, sujeto, saber y sexo, adelantándome al trabajo de mañana sobre transferencia e interpretación, ponemos sujeto, supuesto, saber. ¿Habría alguna relación entre transferencia y pudor? Yo agradezco a Gustavo Stiglitz por su exposición, que me parece que nos aporta una serie de cosas muy importantes para considerar el problema del pudor y en general diversos problemas del psicoanálisis. Y yo quisiera en ese sentido preguntarte dos cosas. La primera, que me sugiere tu exposición y es relativa al problema del tratamiento de lo real. Es un tema de discusión muy complejo en el psicoanálisis, pero me parece que tú sitúas el problema del pudor como una forma de tratamiento de lo real a partir de lo simbólico. Y en ese sentido me parece que hay una vía de trabajo muy importante para considerar el problema del tratamiento de lo real desde esa perspectiva, en función de un fenómeno tan esencial como es el del pudor, que me parece que hace más viable y más... ¿Cómo es el qué problema? ¿El fenómeno fundamental de usted? ¿Cómo es el del pudor? Sí. Entonces quisiera preguntarte particularmente por ese punto. En segundo lugar, algo que me parece que quedó dentro de la pregunta que Mario te hacía, y es la de la diferencia entre la vergüenza y el pudor. Porque me parece que si bien Lacan y quizás Miller consideran los problemas en una relación de contigüidad, también se trata, y el ejemplo del ser y la nada creo que lo muestra bastante bien, muestra que son dos tiempos distintos, y que son dos tiempos distintos de la relación del sujeto con el deseo, con el goce,
en el cual, en la diferenciación del paso del pudor a la vergüenza, debe intervenir algo que quizás sea, o se podría designar, y me parecería que pudieras precisar algo al respecto, si ese paso, que por ejemplo en el muchacho que mira por la rendija de la puerta y que siente el pudor antes de ser descubierto, y que luego siente la vergüenza cuando es descubierto. Ese antes y después muestra bien que hay dos tiempos. Y la pregunta me apunta específicamente a señalar, ¿qué sería aquello que hace, o bien que se produzca la inhibición, es decir, el mantenerse en el pudor, o que hace que ese empuje al goce lo conduzca a la vergüenza? Gozando. Entonces mi pregunta va hacia precisamente el goce. ¿Qué tiene el goce? ¿Qué es lo que hace causar vergüenza? ¿Por qué causaría vergüenza? ¿Alguna otra? Vamos con esas. Bueno, el pudor se juega la transferencia también, sin ninguna duda, ¿sí? Pero me parece que hay un pequeño deslizamiento de lectura que me hace pensar que yo no puedo transmitir bien la mía. Lo que yo intento transmitir es que una cosa es, y estoy de acuerdo con los dos tiempos que plantea Juan Fernando, una cosa es el tiempo de la vergüenza, en donde el sujeto es sorprendido gozando, ¿sí? Y eso causa vergüenza porque es tan singular el modo de goce de cada uno que no se comparte con ninguno, ¿sí? Con nadie. Una cosa es ese tiempo en donde el sujeto está en relación con el otro, está suspendido a la garantía que espera del otro, ¿sí? Y un segundo momento es el aproximarse a esos mismos lugares, a esos mismos bordes en relación a la sexualidad femenina, pero sin el otro. No es lo que cuenta en el pudor, por lo menos en esta referencia del seminario 12, en lo que Lacan llama acá el pudor original. Cada vez que Lacan dice original, radical, absoluto, hay que darlo como que está solo, que no remite a otra cosa. No es un S1 remitiendo a un S2. ¿Sí? Mi impresión es que cada vez que Lacan usa esas expresiones de absoluto, radical, original, etc., es porque es algo que está separado del otro. Y de hecho es como él plantea el pudor original en esta referencia. Entonces, son otros dos tiempos que el pudor avisando para que no se produzca la vergüenza, que es la referencia que vos traías, Mario. Me parece que en estos dos tiempos es más bien la vergüenza cuando el sujeto sigue suspendido del juicio del otro, y el pudor cuando el sujeto ya no está suspendido del juicio del otro. Por eso es el momento, se puede llegar a ese punto hacia el final del análisis, porque ya no se espera la garantía del otro, no se hace existir al otro a partir de esa mirada que me sorprende mirando. Me parece que por lo menos en esta referencia del seminario 12 son esos los dos tiempos que hay que distinguir. Vos recién en tu pregunta, Juan, usabas la palabra pudor para los dos tiempos. Y me parece justamente que ahí hay que separarlo. Sí, perdón. Es que pensaba que en tu exposición había habido una precisión importante al respecto, y era lo que podríamos llamar el pudor original, que es un pudor previo al final de análisis. Es el pudor constitutivo de cualquier sujeto, y que sería un pudor que, particularmente en el neurótico, probablemente también en otro tipo de estructuras, pero particularmente en el neurótico, debe preceder a la vergüenza, y que habla del peso del otro, aun cuando allí en ese acto de preceder a la vergüenza debe tener la posibilidad
de producir la inhibición. Y que es un primer tiempo, y ese sería, y es un poco lo que quería aclarar con mi pregunta, pero te la vuelvo a repetir, si ese sería el pudor original. Y hay un segundo pudor, que sería el pudor sin el otro, que inclusive podría estar producido por una elaboración de la vergüenza. Dicho de otra manera, habría tres tiempos. Uno del pudor que precede a la vergüenza, el segundo el de la vergüenza, y otro que constituye la elaboración del pudor a partir de la elaboración de la vergüenza. No. No, que justamente en el pudor original no hay elaboración. Es un punto límite. Después puede haber alguna elaboración, pero eso es un punto límite. Te entiendo lo que dices del pudor para previo a la vergüenza, ¿sí? Pero ese no es el pudor original. Lo que Lacan dice en esta cita muy claramente es que el pudor original es el punto de llegada sin el otro, y por eso es que lo podemos relacionar con, no lo dice Lacan esto, ¿no? Pero por eso agrego yo y agrega Patrick Monribot en un trabajo interesante sobre el pudor, que se llega a ese límite del pudor al final del análisis, justamente porque no se está suspendido de la garantía del otro. Entonces podríamos decir tus tres tiempos, digamos: pudor para prevenir la vergüenza cuando se ha atravesado ese límite, pero que es un límite en lo imaginario, ¿sí? Y el pudor original, que es el límite verdaderamente litoral entre lo simbólico y lo real. ¿Ah? Me parece que así podríamos hablar. Sí, justamente entonces ahí articulo la otra pregunta con relación a la del tratamiento de lo real. Okay. Es un tratamiento de lo real por lo simbólico. Sí. Es un tratamiento de lo real por lo simbólico que decanta del trabajo simbólico del análisis, por haber llegado a ese límite. Pero se supone que está libre de las ataduras del pudor ligado a la vergüenza, sino que es más bien un llego hasta ahí, falta de interés en sobrepasar ese límite. Está bien marcado. ¿Te dice algo? Bueno, pues vamos con las últimas. En realidad estaba un poco por esta vía, que era me interesó mucho el desarrollo porque me parece que es una manera de pensar la experiencia analítica, ¿no? Ir de la vergüenza o del pudor vergüenza en relación al otro a este pudor límite, ¿no? El borde. Entonces, en ese sentido, más que el punto de la transferencia, pensaba un poco en el punto de la interpretación y del acto del analista. Porque, bien decías, precisamente ahora lo corroborabas contestando a Juan Fernando, se trata de conducir la cura al pudor, ¿no? Hasta el pudor, hasta ese límite. Me preguntaba entonces, ¿no se trataría de conducir a la vergüenza? No sé. Leí hace un tiempo un pequeño número de la revista justo que se llama Litoral, de la EOL Santa Fe, dedicado a lo que ellos ya llamaban la desvergüenza de la época. ¿Podría decir algo? Porque en la oposición entre el porno y lo iki me parece que coloca esto en la desvergüenza. Sí, en la misma perspectiva que marca Mario Gustavo, Tanizaki tiene un bello libro, Elogio de la Sombra, donde muestra la diferencia, el tratamiento de la sombra y del oculto en Occidente y en el Japón tradicional, por supuesto, no en el Japón occidentalizado. Y es muy interesante porque quizás habría que preguntarse, por lo que llega Bachmann, llama el ojo absoluto, el empuje de la época, digamos, hacia traspasar el borde. Quisiera si pudieras hablar un poco sobre lo que esto puede tener como consecuencia. Escuchándote, Gustavo, recordaba una cita del seminario 20,
que no la tengo textual, pero algo así como que lo femenino no es que nada lo limite, sino que el límite se ubica allí de otro modo. Pensaba si efectivamente pudiésemos ubicar esto que nos trae sobre el pudor como límite a ese goce femenino. Bueno, empiezo por lo de Gloria porque es más directo. Sí, exactamente eso, es un límite, pero es un límite litoral, ¿sí? No es un límite tapón que tapa, ¿sí? Sino que es un límite que permite activar algo del goce femenino. ¿Conducir a la vergüenza, conducir al pudor? No, es conducir al pudor, exactamente, y es lo que dice acá en el seminario 7. La cura analítica debe producir el pudor. Es decir, es un efecto analítico, un efecto de reducción. Cuando está toda la selva simbólico-imaginaria, ahí podemos ligar la vergüenza a ese momento, al inicio del análisis, hacia el final, con la reducción, el encuentro con ese límite del pudor. O sea que sí, es conducir al pudor. Y lo que comentaban Mario y María Cristina es muy similar, la desvergüenza o traspasar el borde. Lo que es curioso es que la idea de que se puede traspasar el borde genera la idea de lo que va a haber después del borde. Ahora, traspasar el borde no quiere decir que uno se encuentre con lo que suponía que iba a haber detrás del borde. Traspasar el borde puede conducir al horror, a la muerte, al vacío absoluto, y me hace acordar, yo tengo ese volumen sobre la desvergüenza, Mario, pero no, es muy interesante porque yo lo ligo con algo que dice Lacan en una de estas conferencias que están en los libritos de mi enseñanza, ¿no? Ahí Lacan habla de la desvergüenza en términos de la libertad sexual de esa época, ¿sí? Entonces decía que la libertad sexual, y lo escribe, porque hace un juego de palabras. En ese momento la libertad sexual era la bisexualidad, ¿sí? Hoy estamos mucho más libres, ¿no? Pero bueno, en esa época era la por ahí escribo mal en francés, pero lo bisexual, ¿sí? Y esto él lo transforma en la vida sexual, ¿sí? Y en sa vis sexual. Eso apunta a lo sexual, pero finalmente escribe sa vis exuel. Es decir, que eso que pretendidamente está más allá del borde, del litoral, está fuera del sexo. Eso ya no tiene nada que ver con la sexualidad. Y esto lo podemos ver muy bien en la clínica cuando hay sujetos que fuerzan al límite el querer ir más allá, más allá, más allá, y se encuentran con cosas que no tienen nada que ver. Se encuentran con la toxicomanía, ¿sí? Se encuentran con la anorexia, se encuentran con la psicosis. Es decir, que no tiene nada que ver ya con lo que se suponía que era el secreto del sexo. Últimamente estamos usando una categoría clínica que nos viene muy bien para los casos que estamos viendo, que es el hacer creer, ¿no? El hacer creer. Y decimos la función del padre es la de hacer creer. La función del padre es la de hacer creer que detrás de eso hay algo, que conviene que se mantenga de esa manera, como creencia. Hay que creer en eso, no creerle a eso, que ahí está la verdad de la milanesa, se dice en Argentina, ¿no? Que ahí está la última verdad, pero hay que creer que hay algo más allí. Cuando ese hacer creer no funciona, cuando se cree estar allí directamente, es que aparece ese vacío, es fuera del sexo.
creo que es en la experiencia de lo real donde Miller hace referencia al cuento de Borges, de la secta del Fénix, donde precisamente trae este punto del tema de lo vergonzoso del sexo, que no lo estoy diciendo con la precisión si es pudor o vergüenza en los términos que tú lo traes, pero sí un poco la línea de la pregunta de la chica de que, bueno, ¿por qué es vergonzoso el sexo? En general, digamos, el goce, el sexo. No, digamos, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero digamos es la pregunta de Miller en un punto en el seminario, y trae a colación el cuento de Borges de la secta del Fénix, tratando de Borges hacer una genealogía de por qué se origina esa secta, y en una página y media digamos crea un ambiente muy sutil para tratar de ubicar qué es lo particular de lo que saben algunos y otros no respecto de un grupo, de ese grupo que es la secta del Fénix, pero no termina de decirlo, y finalmente se evoca de una manera muy enigmática, clara, pero por otro lado también velada, que de lo que es pudorosa con el discurso, no con ninguna escena, sino que lo que se va envolviendo con lo que la historia del pequeño texto de Borges va tejiendo es algo que no se puede nombrar, que solo algunos saben, y que lo que constituye la secta como tal es el secreto. Y Miller dice que es eso, esa manera de envolver con lo simbólico lo real, ¿sí? El agujero en lo real, el sexo, porque a lo que se está refiriendo finalmente se devela en la última línea es al coito. Es una referencia que Sí. Es un poco un comentario también a lo que planteaba Juan Fernando. Sí, Gustavo, en relación con este punto que volviste a señalar ahora, ¿cierto? De estos sujetos que quieren empujar, ¿cierto? Ese borde al más allá y que lógicamente no encuentran otra cosa que el horror, la locura, ¿cierto? O cosas que ya están, dijéramos, muy lejos de la sexualidad propiamente. Perdón, o simplemente se encuentra con un... Esto era, sin ninguna novedad. Ajá. Bueno, bien. Y esto también como del hacer creer, ¿cierto? Y de la necesidad de creer, no, ¿cierto? En el sentido que lo planteaste. ¿Crees que se pueda plantear en términos también de los no incautos? Pues, y de ser, ¿cierto? De dejarse engañar de un real. Sí. Bueno, yo creo que iba como en la misma vía de lo que acaba de señalar Adolfo, y es porque la expresión que utilizaste ahora del puente me hizo acordar del dique psíquico que propone Freud en términos de la necesidad de que en la constitución subjetiva se cree ese borde que entiendo estaría referido al otro en este caso, ¿sí? Pero que lo trasladas a la experiencia analítica en donde está jugado una construcción del borde que tomaría ya el estatuto de letra y que hace operar ese pudor de otra manera, porque entre los diques psíquicos freudianos está justo el pudor. Decías, en algún momento hablabas de la interpretación fantasmática que lleva al estilo del analizante en el encuentro con el otro sexo. Entonces me preguntaba por la cuestión del estilo al final del análisis y cómo se juega la cuestión del estilo en relación a ese pudor sin el otro que queda más del lado del litoral, del borde y demás, ¿no? Bueno, buenos días. Hola. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, ¿sí? Una que es ¿cómo relaciona o cómo ve usted la relación entre el pudor y el cuerpo?
Y la segunda, una un poco más técnica, ¿sí? Y así nos puede contar usted cómo se sitúa el analista, qué movimiento hace el analista cuando un paciente cuenta su goce o algo para no veamos la vergüenza como ante la mirada, que la mirada de uno del goce y la imaginación de que el otro lo está viendo uno. ¿Cómo hacer para que en la terapia, ¿sí?, en el análisis, no aparezca la vergüenza frente al terapeuta o al psicoanalista como ese otro que lo mira, y cómo poder pasar de cierta manera en terapia de la vergüenza al pudor? Bueno, ya es una conversación esto, entre todos, ¿no? Hay veces que es absolutamente imperioso y necesario que el analizante se muera de vergüenza en la sesión. Es decir, que no es que no hay que avergonzar, pero es un cálculo con cada uno, porque algunos soportan poco vergüenza, otros soportan mucha vergüenza, otros no soportan nada de vergüenza, pero en ningún lado está escrito que el paciente no se tiene que avergonzar, al contrario. Muchas veces es a partir de un punto de avergonzarse que puede decir distinto, o que puede retomar algunas de sus rasgos de goce, o que puede retomar sus síntomas, sus repeticiones, y que es por ese avergonzarse que puede ligarlo con la transferencia, por lo que traía Orlando, ¿no?, y poner eso a trabajar. Y que entonces a lo largo de la cura analítica se produzca ese borde de pudor. Pero no hay que cuidar que no se avergüencen, Hay que cuidar si uno ve que la persona no lo puede soportar, pero muchas veces es absolutamente necesaria el pasaje por un momento de vergüenza. La referencia al cuento de Borges me parece muy importante, porque, y en relación con esto también de la vergüenza, porque vos decías, se cree que la secta se arma por el secreto, ¿no?, porque se cree que se sabe algo, que unos pocos saben algo, pero lo más cercano a eso es una alusión, ¿sí? Es decir, nadie es capaz de decir lo que se sabe es esto, lo que no se sabe es esto otro, sino que hay algunos pocos supuestos saber ahí. Hay unos pocos que se supone que saben el secreto, pero en realidad no hay más que una alusión, ¿no? Esos son cautos, para retomar lo que decía Adolfo de los incautos, ¿sí? Y por ahí, por acá, vamos a la primera de todas, del cinismo, porque el hacer creer, el que se pone bajo el hacer creer, es un incauto, es decir, es un no incauto, es uno que cree, ¿sí? El no incauto, aquel que no puede creer, que no puede sostener ningún semblante, porque dice, detrás de todo es semblante, y detrás de todo semblante hay un real, y a mí eso no me va a engañar. Ese es el que se la pasa errando, porque no hay ninguna otra posibilidad de agarrar algo de lo real que si no es a través del semblante. Entonces la paradoja es que el que denuncia eso es semblante no tiene ninguna posibilidad de tocar un punto de real, porque no cree en el semblante, ¿no? ¿Sí? El estilo, preguntaba Marcela. Bueno, yo usé ahí estilo en el sentido coloquial del término, ¿no?, el estilo de la interpretación, pero hay algo que es cierto, y es que cuando hay una interpretación fantasmática, eso se repite, y eso es el estilo de la interpretación de cada uno. Es lo que nos encontramos siempre en el recorrido de un analizante, y que uno trata de que haya cierta relación con eso, ¿no? Cierto, otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez esto. De ahí es que se podrá avanzar en el análisis a partir de poder encontrar algo de esto. Ahora,
también el estilo es, desde otro punto de vista, es lo que resta. Es que cuando se reduce al máximo lo que queda es el estilo, pero ya es un estilo no tanto de repetición, sino que es un estilo de saber hacer cada vez con los recursos que haya, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente, sí. Sí, tenés razón, me faltaba esa última parte. Es el estilo que cada uno puede ligar esos, ese borde litoral, ¿no? Bueno, pues propongo que hagamos el cierre de esta conferencia acá. Gustavo, muchísimas gracias. Efectivamente se abrió una conversación que podremos seguir el día de mañana con varios de los que están acá, están en el seminario, otros que se quieran inscribir y haya cupos todavía, pues pueden acercarse acá. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes.